Muy buenos días, hoy es lunes 10 de agosto de 2026. Les saludo a nombre de Omar Patiño, titular de este espacio. Soy Alberto Montoya. Benjamín Netanyahu desafía a Donald Trump. Le voy a presentar toda la información. El Papa León XIV pide que los ataques contra civiles terminen en todas las guerras, específicamente en la de Ucrania. El ICE se fortalece. Le voy a mostrar de qué manera continuará el hostigamiento en contra de los indocumentados. Esto es 360 primera edición. Comenzamos. Primera edición, con Omar Patiño. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Comenzando una nueva semana. Vamos a la información. Israel rechaza el plan de paz de Estados Unidos para Gaza. ¿De qué se trata? Vamos a la información que nos presenta Valdemar López. Se complica el panorama en Medio Oriente para los planes del presidente Donald Trump. Irán aseguró este fin de semana que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado hasta que Estados Unidos acepte todas sus condiciones, como el pago de compensaciones por los daños de la guerra. Pero también ha habido desacuerdo entre los aliados de Estados Unidos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó el plan de 15 puntos para la paz en la Franja de Gaza, que habían sido presentados por Trump el pasado 30 de julio. Las críticas del mandatario israelí se han visto encendidas por las próximas elecciones en su país. En la última semana, Netanyahu ha desafiado el plan de Trump al afirmar que su ejército no se retirará de la Franja de Gaza. Israel rechaza el plan de 15 puntos. He escuchado a algunas personas decir, usted no lo dijo, pero nosotros sí lo dijimos. Y aquí lo vuelvo a decir. Israel rechaza el plan de 15 puntos. Las fuerzas de defensa de Israel no realizarán ninguna retirada mientras Hamás no sea desarmado. Y cuando hablo de desarmar a Hamás, me refiero a las armas pesadas, las armas menos pesadas y las armas ligeras, a todas las armas. Hablamos de un desarme real, no de un desarme ficticio. En el frente iraní, altos funcionarios de la República Islámica advirtieron que las negociaciones no se reanudarán hasta que terminen las violaciones al acuerdo provisional por parte de Estados Unidos, mientras se negocia una posible ruta alternativa en Hormuz, pero a través de las costas de Omán. En ese contexto, medios iraníes difundieron imágenes nunca antes vistas del líder supremo Mojtaba Khamenei, aunque sin fecha clara, en medio de las especulaciones sobre su estado de salud tras el asesinato de su padre Ali Khamenei al inicio de la guerra. Por su parte, Trump descartó por ahora nuevos ataques hacia Irán, pues en diversas entrevistas con medios de su país ha dejado entrever que apostará por aumentar la presión económica. ¿Qué le parece este tema? A ver, Medio Oriente está enredado. Primero, Gaza. Una guerra o prácticamente una agresión que comenzó con el atentado del 7 de octubre de 2023, cuando murieron más de 1,200 personas en suelo israelí, cuando el grupo Hamás entró y tomó por sorpresa a las fuerzas de inteligencia, de seguridad. Incluso se estaba llevando a cabo un festival. Murieron jóvenes, 1,200 muertos, 250 personas tomadas como rehenes. Y ahí comenzó la escalada. De por sí, históricamente, Medio Oriente, lo sabemos, siempre ha estado en guerras, en combates. Pero bueno, en la época moderna, digamos, en los recientes años, ahí comenzó la escalada. Y se fue enredando, fueron pasando los meses, primero las semanas, por supuesto, los meses, los años,
Y estamos a prácticamente 2 meses de que se cumplan 3 años y no se ve solución. Han muerto decenas de miles de palestinos, muchos de ellos ciertamente integrantes de los grupos terroristas de Hamás o Hamas, muchos niños, aunque lo nieguen. Benjamín Netanyahu lo ha negado, pues sí, pues es innegable, vemos las fotos, vemos las imágenes, como hace 6 días se llevó a cabo un funeral masivo, donde vimos las imágenes de más de 100 personas cubiertas, sus féretros rudimentarios, hay unas cajas cubiertos con las banderas de su estado, y entre ellos había más de 40 niños. Bueno, pues ese tema se fue enredando, luego surgió el caso de Irán, el ataque entre Estados Unidos e Israel, con el argumento de que está procesando uranio para tener su arma nuclear, su arma atómica, sus bombas. Hasta un momento no se ha comprobado eso, pero continuó la ofensiva. Luego vino Irán, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, Irán pues no es Venezuela, Irán es el patrocinador, el cerebro de todos los grupos que operan en Medio Oriente. Entonces imagínese usted si será fácil acabar con Irán. Por supuesto que no. Y ahora, el aliado, yo tengo mis dudas, Yo tengo mis dudas porque siempre juegan al policía bueno y al policía malo. Estas dos personas, este señor Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Pero supuestamente ahora hay desacuerdo y desafía Netanyahu, en el caso de que sea cierto, desafía a Donald Trump y le dice, no voy a aplicar aquí tu plan que tienes para Gaza. ¿Por qué? Pues porque simplemente hasta que se desarme el grupo Hamás, como prometió hace 10, 12 días, y no cumple. Y entonces Hamás dice, yo tampoco hasta que Israel se retire, y es un cuento de nunca acabar, como le acabo de decir. Ahora resulta que supuestamente van a mostrar imágenes de Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, quien murió en estos ataques que le acabo de comentar de Estados Unidos e Israel a Irán. El hijo de Ali Khamenei hereda el poder, pero hasta ahora, lunes 10 de agosto de 2026, nadie lo ha visto, en persona, en vivo, físicamente, nadie lo ha visto. Entonces, pues las versiones son de que murió también durante esos ataques y que no lo han querido reconocer, pues para no mostrar mayor debilidad, en el sentido de quedarse sin un líder supremo. Así están las cosas en Medio Oriente. Vamos a cambiar de información. Mire usted, el Papa pide detener ataques a civiles entre Rusia y Ucrania. La nota es de mi compañero Bernardo Zabaleta. El Papa León XIV expresó preocupación por la población civil que vive la violencia de los conflictos en curso en diversas partes del mundo como Sudán, Ucrania y Rusia, al final de la oración de Angelus que ofrece cada domingo. Siguen surgiendo informes dolorosos de personas inocentes, asesinadas y heridas en Ucrania y Rusia. Los trágicos incidentes están ocurriendo uno tras otro. Se están multiplicando, lo que resulta en un número cada vez mayor de víctimas civiles, incluidos niños. Mis pensamientos están con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren como resultado del conflicto en curso. Las líneas del frente en el conflicto ruso-ucraniano están en gran medida estancadas, pero las capacidades ofensivas de ambos bandos en cuestión de misiles y drones parecen superar sus defensas aéreas. Eso significa que más ataques están alcanzando sus objetivos, más infraestructura crítica y económica está siendo dañada y más civiles mueren cada semana. En la primera mitad de 2026 se documentaron al menos 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos en Ucrania, lo que representa un aumento del 37% frente a 2025.
Por su parte, las autoridades de Rusia han reportado la muerte de 797 civiles en lo que va de 2026, en zonas limítrofes como Belgorod, donde los impactos de drones y proyectiles son frecuentes. El Papa hizo un llamado a que se respete el derecho internacional humanitario y para que las partes implicadas cesen los ataques contra civiles. Ante tal sufrimiento, renuevo mi sincero llamamiento para que se respete la ley humanitaria y para que ambas partes cesen los ataques contra civiles. La guerra solo genera más guerra y causa un enorme sufrimiento. Es hora de detener la espiral de violencia y abrir paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz. El pontífice estadounidense también expresó su preocupación por lo que llamó una trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid, por lo que renovó su llamado a quienes toman las decisiones para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil. Otro frente de guerra. Miles de muertos de un bando, de otro, tanto civiles como alerta, como advierte el Papa León XIV, pues como integrantes de las Fuerzas Armadas de ambos bandos. Esta necedad, esta obsesión, en este caso de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pues, ¿qué persigue? También han muerto niños, como sucede en Gaza, como sucede en Irán, como sucede en todas las guerras. Los más inocentes, quienes menos culpa tienen generalmente, son quienes más sufren, los más pobres, los más indefensos, las personas de la tercera edad que difícilmente se pueden desplazar. Otro tema, los desplazados de los conflictos armados. Pero bueno, cuando menos, si se le pudiera calificar de alguna manera, cuando menos los desplazados, pues pueden hacer eso precisamente, moverse del lugar, aunque pierdan todo. Es peor perder la vida, por supuesto, que lo material, aunque no deja de ser grave y doloroso, por supuesto. Pero bueno, cuando menos se pueden mover a otra nación, a otra zona, a otra región donde no caigan bombas y se den estos ataques. Pero no, los niños, pues tampoco pueden hacerlo, ¿verdad? Salvo que se vayan con sus padres. Entonces niños, adultos mayores, enfermos, pues son quienes generalmente sufren más las consecuencias de estas guerras insensibles, de estos líderes dementes que solo buscan más poder, más territorio, más riqueza. ¿Y todo para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Usted lo ve lógico? Ya sé perfectamente que esto ha sido, pues desde que se conoce la historia del hombre. Siempre la ambición, siempre querer dominar, siempre querer avanzar, conquistar, manejar, controlar. La mayoría de las veces de forma violenta, usando la fuerza. Otras usando la ideología. Manipulando, manejando a la gente con el discurso. Pero esto que estamos viendo, tanto como acabamos de observar en Gaza, en Irán, como esta vez en Ucrania. Ucrania comenzó antes, la invasión de Putin a Ucrania comenzó antes de Gaza, comenzó en febrero de 2022, ya cumplió 4 años, vamos para 5. Putin ha tenido que publicar convocatorias para enlistar, soldados, elementos, porque ya se le están acabando. A Donald Trump ya se le están acabando las armas. Y ya lo reconoció la semana pasada, Donald Trump dijo ya que sí le faltan armas letales y las tienen que producir. Y entonces se está buscando acuerdos y trata de fabricar incluso allá, para ya no tener que trasladarlas desde Estados Unidos allá. El caso de Rusia en este caso, es lo mismo. Se le están acabando los hombres, se le están acabando las armas. Y eso que supuestamente es una potencia militar, Rusia es una potencia militar que puede desafiar fácilmente a Estados Unidos. Pues ambas potencias militares están en crisis porque se les están terminando tanto los hombres, tanto la fuerza humana, como las armas. La verdad es que esto es un crimen, por supuesto que es un crimen contra la humanidad. Y en ese mismo sentido,
pero en territorio estadounidense, el ICE se fortalece. Ahora van a aportar cámaras corporales, el casco, el chaleco. ¿Para qué? Bernardo Zabaleta nos lo cuenta. Más de 1.200 extranjeros indocumentados fueron arrestados por presuntas violaciones a las leyes federales en Georgia, Estados Unidos, durante la Operación Comunidad Segura, organizada y ejecutada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. De los 1.226 detenidos, 720 tienen antecedentes por delitos en Estados Unidos como homicidio, agresión, violencia doméstica, narcotráfico, abusos sexuales, infracciones relacionadas con armas y actividades vinculadas a pandillas, detalló la agencia. Nuestros agentes hicieron lo que mejor saben hacer: arrestar y expulsar de las comunidades estadounidenses a delincuentes peligrosos. Las detenciones de ICE alcanzaron su nivel más alto del segundo mandato del presidente Trump en julio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. El incremento se produjo mientras la Casa Blanca presionaba para lograr 2.000 detenciones diarias en todo el país. En promedio, 1.500 personas ingresaron cada día en custodia de ICE. La agencia mantiene actualmente 68.000 personas detenidas, acercándose al récord de más de 70.000 registrado en enero. En julio, agentes de ICE en Texas y Maine mataron a 2 inmigrantes durante intentos de control de tráfico, lo que generó protestas y llevó a suspender temporalmente las paradas vehiculares. Por esta razón, la agencia equipará a los oficiales con cámaras corporales en los próximos meses. Pero la política de la agencia le da un amplio control sobre qué imágenes se harán públicas al especificar que cualquier lanzamiento debe ser en sus mejores intereses. Después de años de retrasos, ICE dijo que sus oficiales de campo en todo el país tendrán cámaras corporales a finales de septiembre. El despliegue se produce después de que los recientes tiroteos fatales por parte de los oficiales que hacen cumplir la represión de la inmigración del presidente Donald Trump hayan intensificado la presión por la rendición de cuentas que las cámaras podrían proporcionar. ¿Qué le parece? El ICE. Otra vez el ICE. Apenas hace 3 semanas mataron así, asesinaron, esa es la palabra, no hay otra, al mexicano Lorenzo Salgado. Y sí, hubo manifestaciones, protestas, pero finalmente, ¿quién tiene el poder? Están defendiendo su territorio, su nación, ese es el argumento, de la invasión pacífica. Efectivamente ha sido una invasión por necesidad, no por gusto, porque como ya le he comentado, pues la migración no es un fenómeno que sea por gusto, es por guerras, como acabamos de hablar en el tema de Gaza, Irán, Ucrania. Es porque en su país, en su nación, de donde son originarios, su patria, pues no les da las oportunidades, no hay empleo. A ver, levántese usted en la mañana y que su niño le pida desayunar, lo que sea, un vaso de leche, un café negro, un té. Yo conocí casos de que la mamá preparaba un té de canela, y ese era el desayuno, para sus hijos, y eran 3 o 4 integrantes de la familia, pequeños, en aquel tiempo, pues, más o menos de mi edad. Ese era su desayuno, no había otra cosa. Té de canela. Té de canela. Y eso en el mejor de los casos. Hay familias que no prueban alimento durante todo el día, o que tienen pues un mendrugo de pan ahí en su mesa y pues los papás, el papá, la mamá, pues, prefieren dárselo a sus hijos, por supuesto, pues que comer ellos. Eso es un drama, la migración no es cualquier cosa. Ahora vamos a echar un vistazo a las principales portadas de los medios nacionales e internacionales. ¿Qué le parece si comenzamos, como todos los días, con Excelsior? Viajar al examen, reto económico para aspirantes. Se refiere, por supuesto, al examen de control, a la prueba de control que va a aplicar la Universidad Nacional Autónoma de México después del escándalo que sucedió pues con la primera prueba, en la que participaron más de 150,000 jóvenes y en la que se descubrió, gracias a la ciencia, a la estadística, pues que había resultados atípicos. ¿Qué significa atípicos? Extraños,
raros, que no sucede, ¿verdad? Generalmente, que salen del promedio. Siembran 6 millones de árboles. Esto se refiere a la jornada de reforestación que comenzó ayer y que a partir de ayer se llevará a cabo cada año. Gasto social rompe récord, suma 2.41 billones de pesos en 6 meses. ¿Usted sabe lo que significa esto? Deuda, mayor deuda. ¿Y sabe de qué es? De las pensiones, de las ayudas, de todo lo que se da a la gente desde que comenzó el gobierno de Morena hace 8 años. Eso significa esos 2.41 billones de pesos. Vamos a la siguiente, que es el Sol de México. De principal o de 8, como se dice en el argot periodístico, trae: Pemex prolonga por 15 años su quiebra técnica desde el cierre de 2012. Nada más imagínese usted. Y se le siguen inyectando recursos a la petrolera. ¿Usted le ve salida a esto? Yo no le veo salida, ¿eh? Tiene entre 80 y 90 mil empleados, y eso que aplicó un programa de retiro voluntario hace unos años. Le siguen inyectando dinero al malo, como dicen los abuelos. Existen más de 600 proyectos en espera, obra pública. Perdón. Vamos a la siguiente portada. La jornada desafía a Netanyahu a Trump, justo lo que le decía al inicio del noticiario. Rechaza su plan para Gaza. Jamás reitera su compromiso con la hoja de ruta. Luego de foto principal, Día de los Pueblos Originarios, entre celebraciones y protestas. Vamos a la siguiente, que es El Universal, el gran diario de México. Trae como foto principal: el tricolor sub-20 gana el premundial. Sí, por segunda ocasión, y le ganó a Estados Unidos, un equipo que se ha convertido últimamente en su adversario principal en la región. Y de principal, FGR da carpetazo a ataque cibernético contra Pemex. La siguiente portada es Milenio. Israel desacata plan de Trump para Gaza. Lo mismo que le decía al principio del noticiario. Cártel de Sinaloa perdió en solo un trienio 75% de su negocio de la amapola, y van más de 127 mil millones de pesos para trenes de pasajeros. Más dinero al malo, más dinero bueno al malo. El Reforma pasa de mafia rumana a campaña de Morena. Esto se refiere a Martín Mollinedo. Acompaña a Alejandro Arcos a Marín Mollinedo en campaña por Quintana Roo. Quiere ser gobernador de Quintana Roo este señor Mollinedo. Reducen violencia letal, pero no la inseguridad. Se refiere a la información que circula de que hay cada vez menos víctimas de la violencia, pero no menos violencia. Borran huellas de la conquista, tiene que ver con el paso de Cortés. Más adelante vamos a hablar de eso. Siguiente portada es The Guardian. Dice: el Partido Laborista desea una relación más fuerte, más estrecha con la Unión Europea bajo Burnham, el nuevo premier inglés. Netanyahu rompe con Trump en el plan de Gaza, aquí a la izquierda, abajo. Vamos a la siguiente. The New York Times. Vea usted esta foto. Vea usted esta impresionante fotografía. Ya se lo hemos presentado aquí. Mire usted. El río Danubio seco. Vea usted los barcos, las embarcaciones, las lanchas, algunos yates, seguramente, no se alcanza a ver en la fotografía, pero seguramente, sobre tierra. No están en el agua, está seco. Esto ya se vio aquí, la semana pasada se lo comenté, esto ya se vio aquí en el Estado de México, en el sistema Cutzamala, en Valle de Bravo. Las embarcaciones sobre la tierra, agrietada, seca. ¿Seca por qué? Pues porque no hay agua. Esto es culpa o consecuencia de todos nosotros, porque es por el cambio climático y no entendemos. Y seguimos utilizando sprays y seguimos utilizando gasolina. Sí, ya sé que es necesaria, pero hay que hacer algo, porque mire la fotografía, es impresionante. Y del lado derecho trae: Israel desafía a Trump en su propuesta para desarmar al grupo terrorista Hamas. La siguiente portada y última es The Wall Street Journal, que trae también Netanyahu rechaza
la siguiente fase del plan de Donald Trump para Gaza. Y una fotografía donde soldados de Israel patrullan West Bank, la zona del conflicto. Ahí está. ¿Qué le parece? Pues estas son todas las portadas. Y yo le pido que nos acompañe y que nos haga llegar sus llamadas, sus mensajes de qué le gusta, qué no le gusta, al número de WhatsApp que aparece en su pantalla, 55 45 27 60 94. Vamos a un corte y regresamos para la segunda parte de la primera hora de 360, primera edición. Continuamos en 360, primera edición.